Muy buenas de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar un poquito de la relación entre el momento lineal y el momento angular. ¿Por qué mezclo estas dos cosas? Bueno, para empezar porque tienen relación, eso está bastante claro. Ya profundizaremos mucho más en el momento lineal cuando hable más de movimiento circular y la dinámica en el movimiento circular, pero ahora quiero que veáis una cosa que es interesante. O sea, yo lo encuentro interesante. Esto no lo he visto enseñar nunca de esta manera, pero es curiosa. O sea, cuanto menos curiosa, veréis. Vamos a imaginaros que tengo un objeto aquí que se está moviendo con velocidad constante. Es decir, un objeto que tiene una masa m y se mueve con una cierta velocidad. Yo puedo describir su movimiento simplemente en coordenadas cartesianas de toda la vida, con esta y constante, con la x variando en función de la velocidad, etcétera, y decir, vale, pues se observa el momento lineal en el eje x. No, bueno, en el eje y también, pero bueno, lo que nos interesa es el eje x porque es el que se está moviendo. Pero tengo más maneras, tengo más herramientas para describir esto. Es decir, yo lo que puedo hacer aquí es describirlo con este vector. Voy a ponerlo aquí, que esto lo llamo r de t. Es un instante el que me está señalando la distancia a la que estoy yo aquí midiendo la velocidad y la posición de esta partícula. Cuando esta partícula se desplace, vamos a poner hasta aquí, hasta este punto, yo lo que voy a tener es otro vector aquí, que lo voy a llamar r de t más diferencial de t. Ahora fijaos en una cosa. Claro, la distancia va a cambiar, pero también va a cambiar el ángulo. Es decir, yo aquí tendría un ángulo, phi de t, y aquí tengo otro ángulo que será phi de t más delta de t. Esto lo vamos a expresar de esta manera. Esto es lo mismo que decir que es el ángulo original, phi de t, más un extra de ángulo. Un momento que se me estropea aquí la pantalla. A ver, ya está. Igual vosotros no lo veis porque solo graba el programa, pero es que me da avisos de que se va a apagar. Es una cosa muy rara. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Claro, yo sé que se conserva el momento, es decir, yo sé que aquí P es constante, es la masa por la velocidad, y me pretendo analizarlo de esta manera. Entonces yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a definir el área que barre este, este triángulo, o sea, es decir, este vector va barriendo un área mientras se va moviendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo lo que tengo es que en cada rato, en cada diferencial de t, se va a mover esta distancia, que es delta de x. Y esta, si cojo el mismo diferencial de t, va a ser lo mismo. Es decir, la diferencia entre aquí y aquí, este sería más 2 delta de t, y así. Es decir, todo el rato recorre en el mismo tiempo la misma distancia, que es la base de velocidad constante de toda la vida. Y yo lo que me pregunto ahora es lo siguiente. ¿Qué área me barre esto de aquí? Eso que sé que es una pregunta rara. Pero si pensáis en la segunda ley de Kepler, ahora a lo mejor no os resulta tan rara. Esto seguramente lo hayáis visto en bachillerato, y la que dice la segunda ley de Kepler, creo que era la segunda, era que en tiempos iguales los planetas barren áreas iguales. Es decir, si yo tengo un planeta moviéndose alrededor de una estrella, el área que barre en un cierto tiempo es igual que el área que barre en el mismo tiempo. Estas dos áreas se supone que son iguales. Bueno, pues yo me he planteado precisamente eso, ¿no? Es decir, yo quiero saber qué área barre esto. Bueno, pues yo sé que el área que barre es la base por la altura. ¿Qué base tengo en este triángulo? Hasta la voy a llamar área 1. Pues tengo que el área 1 es igual a base
que es diferencial de x, por la altura de esto, que es mi vector r de t, por el seno de phi de t. Dividido esto entre 2. Podríamos hacerlo sin dividirlo entre 2, daría igual. O sea, nos daría exactamente lo mismo. Para el cálculo que vamos a hacer, da igual. Y ahora voy a ver cuál es el área que me barre entre este punto y este punto de aquí. Yo tengo aquí esto lo voy a llamar área 2, porque tenemos una imaginación del copón. ¿Y esto qué va a ser? Pues va a ser este mismo base por mi nuevo vector, que es este de aquí, r de t más delta de t, por el seno de este ángulo que está formando. De phi más delta de phi, vamos a llamarlo así. Ya veréis por qué lo estoy haciendo con el phi en vez de hacerlo con el tiempo. Vale, ¿y ahora qué es lo que tenemos aquí? Aquí, si os fijáis, tenemos que la base y la altura de estos dos triángulos son iguales. Es decir, el área de un triángulo es la base por la altura partido por 2. Tenemos la misma base en los dos y la misma altura en los dos. Por lo tanto, estas dos áreas son iguales. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es coger y decir, bueno, pues yo le puedo restar el área 2 menos el área 1. Y esto va a ser la diferencia entre estas dos cosas. Es decir, va a ser un medio. Bien, aquí tenemos la diferencia entre estas dos áreas y esto sabemos que como las áreas son iguales, si las restamos me tiene que quedar 0. Eso es de cajón de madera de pino. Y aquí es donde voy a empezar donde la matan. Vamos a ver, yo he dicho que este cacharrito tiene una masa m. Le voy a poner la masa, se la voy a poner en los dos lados. Lo voy a multiplicar todo esto por la masa y me queda exactamente lo mismo porque 0 por la masa es 0. Y mira, voy a borrar esto de aquí. Y luego tengo aquí este delta de x que me es factor común. Entonces, lo que puedo hacer es sencillamente poner esto aquí, cepillarme esto de aquí. Y dejarlo un poco más bonito. Ya está, vale, maravilloso. Ahora vamos fijaos en una cosa. Este diferencial de x, este delta de x, ¿a qué es igual? Esto va a ser, bueno, tenía la masa por ahí, pero me da igual. Es la velocidad, que la voy a poner en amarillo, por el delta de tiempo que hayamos tardado en recorrerlo. El delta de tiempo lo voy a poner en color blanco. Ya está. Vale. Hasta aquí, todo bien. Pues voy a sustituir esto de aquí. Me llevo esto para acá. Me cepillo este delta de x y escribo la velocidad. A ver, amarillo aquí. Por el diferencial o el delta de tiempo que yo haya tardado en recorrerlo. Hasta aquí, todos contentos, ¿no? Entonces yo lo que tengo es lo siguiente. Yo puedo coger este delta de t y pasarlo al otro lado o dividir todo por delta de t, que me va a ser lo mismo. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Yo pongo aquí la masa, luego mi variación en el área, que sabemos que es 0, dividida por el tiempo, y me va a quedar esto mismo de aquí, pero quitando el tiempo. Bueno, voy a coger el 0 también. Me cepillo esto y lo vuelvo a dejar bonito.
Y estaréis pensando, ¿y para qué te complicas tanto la vida? Ya veréis, tranquilos. Ya veréis, porque mi idea es la siguiente. Es, es un poco... Esto es una cosa que no me encanta hacer. Es decir, a mí me gusta que cuando vais a ver algo, os diga dónde quiero llegar. Porque así os vais haciendo una idea. Yo lo que estoy intentando en realidad es ver si tengo otra manera de ver esta conservación del momento lineal. Lo que pasa es que para que se te ocurra esto tienes que tener una noción ya de que existe el momento angular. Entonces, claro, como no habéis visto todavía el momento angular, por lo menos conmigo no, pues esto se va haciendo un poco a ciegas. De todas maneras, es, digamos, fácil, entre comillas, porque a veces requiere un poco de idea feliz, el darte cuenta de que estas dos áreas son iguales y se conserva, por lo tanto, siempre y cuando la velocidad se mantenga constante. Entonces, bueno, más o menos lo podéis ver. Esto aquí he cometido un fallo que tengo que poner aquí, el igual. Vale. Bueno, tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. Ahora voy a cepillarme cosas por ahí que no me interesan mucho para que veáis a dónde quiero llegar. Yo voy a construir aquí, voy a quitarme este 2, voy a empezar a hacer cositas raras. Me voy a cepillar esto de aquí y lo voy a poner aquí. Lo de la masa lo voy a dejar como está, porque luego me va a venir estupendamente esta masa. Y aquí tenéis que fijaros en una cosa. Lo que quiero que os fijéis es en lo siguiente. Yo, en principio, tengo aquí la derivada de esto, bueno, algo parecido a un diferencial de esto y un diferencial del seno, y aquí las dos parecidas. O sea, esto es como casi una derivada. Casi una derivada. Pero es como que le faltan cosas. Es decir, yo si quisiera tener la derivada, por ejemplo, de un producto, si recordáis, si yo tengo dos funciones f por g y quiero hacer la derivada, yo lo que tengo que hacer es la derivada de f con respecto de x por g más la derivada, perdón, la derivada no, la función f por la derivada de g con respecto de x. Esto es la regla de Leibniz, esto es lo que define una derivación. Esto es así, si lo expresáis con sus incrementos y sus cositas, sus límites y demás, os va a quedar algo que se parece un montón a esto. Pero no exactamente. ¿Qué es lo que le falla? Lo que le falla es que tenemos que introducirle la misma cantidad dos veces. Veréis. Yo aquí lo que puedo hacer es coger... Bueno, voy a empezar por cepillarme este cero de aquí. Voy a mover esto de aquí un poco para allá. Y lo que voy a hacer es buscar una cantidad que me haga falta para convertir esto en la derivada de un producto. Vamos a ver, aquí por ejemplo me faltaría el seno de, si yo quisiera encontrar la derivada de esto, necesitaría, digamos, esta cantidad de aquí. Es decir, r de t más delta de t por el seno de phi. Claro, si yo resto esta cantidad, la tendré que volver a sumar exactamente igual. Si yo meto esto aquí dentro, a ver qué me sale. Y vamos a ver, yo cojo, voy a cepillarme esto, lo voy a llevar para allá y voy a meter esto de aquí. Este phi de t lo voy a poner solo como phi, porque no estamos derivando con respecto del tiempo ahí. Vale, ahora yo puedo coger y agrupar
este de aquí con este de aquí y esto de aquí con esto de aquí. Y entonces, yo lo que voy a tener es, organizando las cosas un poquito más, vamos a ver, voy a mover, era este de aquí con este de aquí, por lo tanto, este me lo llevo para allá y este lo pongo aquí. Y esto lo voy a cambiar de sitio, lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí. Vale, ahora fijaos bien, yo aquí tengo factor común el r de t. Aquí tengo algo parecido a la derivada del seno con respecto de phi. Acordad el truquillo que habíamos hecho de que si yo tengo una función con respecto de t, yo puedo hacer la derivada. Perdón, perdón, que me he liado. Si yo tengo una función f de que depende de una variable que depende del tiempo y yo quiero derivarla con respecto del tiempo, yo lo que voy a hacer es la regla de la cadena, o sea, derivar f con respecto de la variable explícita y después la variable explícita derivarla con respecto del parámetro t. Esto es la regla de la cadena. Estas dos cosas son fundamentales. O sea, si queréis realmente sacarle partido a demostraciones y cosas, tenéis que tener siempre presente este tipo de cosas. Mucho más que si una derivada es no sé qué en concreto, saber integrar, que a veces integrar es un leñazo. No. Quedaos, yo si os digo que os quedéis con algo de las derivadas, que os quedéis con las propiedades de las derivadas, porque es lo que os va a sacar de mogollón de atolladeros, como estáis viendo en esto de aquí. Alguno estará pensando, sí, pero aquí no tengo lo mismo. Vale, ya llegaremos a eso, no os preocupéis. De momento tengo esto de aquí. Vale, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a transformarlo. Voy a coger, me voy a quitar esto de aquí. Me voy a quitar estos subrayados también, porque no me sirven para nada. Y lo que voy a hacer es sacarle el factor común a esto. Voy a ponerlo aquí. Y ahora le voy a sacar factor común al seno. Ya veréis. Qué cosa más bonita. Vale. Aquí está bastante claro que yo ahora lo que puedo hacer es derivar con respecto de... O sea, yo tenía aquí que a esto le falta la derivada con respecto del tiempo. Pero bueno, de momento no os preocupéis por eso. Bien, ¿y qué nos encontramos aquí? Vale, vamos a ponerlo esto un poquito guay. Esto es como la parte de arriba, digamos, de lo que sería delta del seno de phi para derivarlo con respecto de phi, y esto de aquí sería el delta de r de t para derivarlo con respecto de t. Entonces lo que podemos hacer ahora es multiplicar y dividir por el diferencial de t o el delta de t, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a poner esto por aquí, a ver si me cabe. No, no me cabe. Bueno, si me llevo todo esto para allá. Sí, vamos a reorganizar un poquito más.
Es que últimamente escribo con una letra enorme, no sé por qué. Si os fijáis en el curso de cuántica, creo que escribo con una letra más pequeña, pero bueno, pues no sé. A ver. Bueno, claro, he reescrito esto, pero no tenía que haberlo reescrito, porque yo en realidad lo que iba a poner aquí es la variación del seno de phi, y aquí lo que iba a poner es la variación de r de t. Y aquí ya sí que juntamos con el seno. Espero que no os estéis perdiendo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nada me impide multiplicar y dividir por el delta de t. Entonces, lo que hago aquí es multiplicar por el delta de t y aquí divido por el delta de t. Esto que tenemos es exactamente lo mismo que antes. Y ahora fijaos, yo aquí tendría la derivada con respecto del tiempo del seno de phi, pero me falta, fijaos, que lo que varía es phi, no es el tiempo. Entonces lo que me falta aquí es la regla de la cadena. Es decir, yo puedo coger esto de aquí, me lo llevo aquí, multiplico por delta de phi y divido por delta de phi. Y ahora sí que tengo la derivada del seno con respecto del tiempo. Ya está. O sea, veis que no ha cambiado realmente nada. Pero esto, como no nos es interesante, me lo cepillo también. Y veréis por qué no nos es interesante. Porque si os fijáis, yo aquí tengo más o menos, y aquí viene el más o menos, la derivada de un producto. ¿Qué pasa con esto? Esto sería, en principio, esto sería lo mismo que poner masa por velocidad por el delta de t por la pseudo derivada con respecto de t de r de t por el seno de phi de t. Fijaos, derivada del primero, aquí, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y alguno está diciendo, esto no es r de t. No, pero casi. Entonces vamos a hacer el truquito, que igual a algún matemático le salta una muela o algo, o me la salta a mí, con razón, que esto es r de t. Y entonces sí que tenemos esto. Y ahora fijaos, esto de aquí es constante. Y por lo tanto, yo lo que puedo hacer es coger, bueno, que leches. Esto lo puedo meter aquí, a ver, así. Y lo puedo dejar así. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tengo un delta de t, este me va a dar igual. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me está interesando es decir, esto ya habíamos dicho que esto era igual a cero. Y por lo tanto, esta cantidad que hay dentro tiene que ser igual a cero. Es decir, existe una cantidad, llamémosla, pues por ponerle un nombre que no es común ni nada. Bueno, voy a quitarle el vector, porque es vectorial, pero ahora mismo no hemos visto que sea vectorial. L, vamos a llamarla L, que cuando la velocidad es constante, yo tengo que masa por velocidad, que es el momento, por r de t por el seno de phi de t,
es igual a 0. Es decir, esta cantidad es constante. Por lo tanto, yo voy a definir que esta cantidad es L. Y esto es lo que llamamos el momento angular. L es el momento por la distancia por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Porque si os fijáis, este ángulo es el mismo que forman aquí el ángulo de la distancia, digamos el vector de distancia, y el vector velocidad. Este ángulo es phi. Entonces, tenemos el mismo ángulo. Vale, esto que hemos definido aquí es el momento angular. Y lo que quería que vierais era la relación que existe realmente entre el momento lineal y el momento angular. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas esto en un círculo, digamos, en una trayectoria circular, está clarísimo que yo, si tengo un vector aquí como módulo constante, la velocidad tangencial, el momento, el módulo del momento es constante. Pero el momento vectorial no es constante. ¿Por qué? Porque va cambiando. O sea, el momento aquí es masa por velocidad, el momento aquí también es masa por velocidad y no es constante cuando lo estamos moviendo, porque el vector velocidad no es el mismo. Sí, tiene el mismo módulo, pero no tiene la misma dirección. Pero sin embargo, esta cantidad que ya veis que depende del ángulo, veis que depende del radio, cuando tengamos un movimiento circular, el radio va a permanecer constante. Como va a cambiar el ángulo por esta cantidad sí va a permanecer constante, sí va a hacer que permanezca constante y por lo tanto vamos a tener esto. Os adelanto ahora que esto se define de una forma mucho más precisa como R por P, creo que era, sí, el producto vectorial. Esto supongo, sí, lo habéis visto en el electromagnetismo, seguro. Si no, de todas maneras, esto ya lo deduciré de forma mucho más formal y todo lo que queráis. De momento esto simplemente es para que os quedéis con ello. Recordad que si yo tengo dos vectores A y B, su producto vectorial me da un tercer vector para arriba, C, que se define de esta manera, con el producto vectorial. Y lo que nos da es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forma. Y eso es exactamente este área de aquí. Si os fijáis, nosotros habíamos calculado para triángulos el área del rectángulo que forman, que es esta y esta, es dos veces, perdón, no esa, no, esta, todo este área. Esto es dos veces esas áreas. Fijaos que está relacionado directamente con el área. Y aquí es donde Kepler dio precisamente con una cosa gorda, o sea, porque esto también se conserva en los movimientos en las órbitas celestes, por ejemplo, que forman elipses y demás. Y esto es el vector C, bueno, este es sin vector cita, es el módulo de C. Luego ya más adelante estudiaremos el momento angular de forma mucho más seria. Vamos a ver cositas relacionadas con esto. Vamos a ver una forma que tiene esto, que vais a ver que es una cosa preciosa de la física, que es cómo este momento angular sustituye al momento, pero en vez de tener la masa por la velocidad, lo que vamos a tener es una cosa llamada... Perdón, es que está pasando alguien con una moto y me está distrayendo muchísimo. Odio las motos a veces. Me encantan, pero las odio. Que es el momento de inercia, que es esto de aquí. Ya veremos lo que es, pero es una especie de análogo de la masa. Análogo de la masa para el movimiento circular. Y en vez de tener la velocidad, vamos a tener la velocidad angular, que también va a ser un vector. Y luego vais a ver cómo todo lo que está relacionado con fuerzas tiene una relación directa con las leyes de Newton. Es decir, si os acordáis de que nosotros definíamos una fuerza como la derivada con respecto del tiempo
del momento lineal, lo que vamos a tener es que una cosa llamada momento de fuerza va a ser exactamente la derivada con respecto del tiempo de ese momento angular. Es decir, va a ser ese momento de inercia por una aceleración angular. Esto es completamente análogo a la segunda ley de Newton, si os fijáis, alfa vector. Es completamente análogo. Masa por aceleración, momento de inercia por aceleración angular. Ya veremos lo que es un momento de inercia, no os preocupéis. De momento lo dejamos aquí. Y en el siguiente capítulo, a ver si me acuerdo de lo que vamos a ver. Sí, tendremos que ver la tercera ley de Newton, que es uno de los peñazos más grandes que yo veo, pero es súper importante la tercera ley de Newton. Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo.